Bueno, buenas tardes a todos. Tengo el agrado de presentar a Hugo Balaco, a quien conozco desde el siglo pasado y de varios años atrás del siglo pasado. Ha sido un compañero de la facultad, un excelente amigo. Tiene mucho interés por todos los temas que tengan que ver con la ciencia y ha realizado muchas experiencias sobre temas que tienen que ver desde la filosofía, la deontología y la ciencia en general. Pero independientemente de eso, me parece que ha manejado muy bien los temas de econometría, que han sido una herramienta fundamental en la economía, con sus aciertos y sus errores. Hoy nos va a hablar de algunos de esos problemas con las famosas correlaciones espurias. Bueno, Hugo, adelante. Bueno, muchas gracias. En realidad, el tema de las correlaciones espurias, dentro de 2 años va a tener 100 años. Desde la primera publicación en Inglaterra de Joule y luego Julie Kendall, que se ocuparon desde el enfoque, digamos, estadístico de las correlaciones espurias. Cuando hablamos de correlaciones espurias, en realidad tenemos que empezar el tema considerando dos variables. Y en este orden de cosas, se han ocupado muchos autores de este tratamiento. Ustedes saben que la palabra correlación viene de un indicador estadístico que es el coeficiente de correlación de Pearson, que se usa en un montón de disciplinas y que mide el grado de correlación o de asociación entre dos variables, ¿cierto? Todos queremos, cuando hacemos un estudio de esto, donde variables están implicadas, es una suerte encontrar un coeficiente de correlación base 0,90, porque este índice, como grado de explicación, está entre 0 y 1, ¿cierto? Entonces, es lindo ver. Este trabajo o esta charla que voy a hacer con ustedes es un intento un poco más ambicioso. Salir de la conceptualización espuria o sin sentido, a mí me gusta más sin sentido, para abarcar cuando a priori tendría sentido, no sería espuria, no tiene sentido. Y no solamente hay que ver las variables involucradas, con las restricciones de la teoría que se está estudiando, sino es clave, sobre todo en las ciencias sociales, el método. Porque como voy a tratar de demostrar al final muchas correlaciones sin sentido que cumplen estrictamente restricciones a priori en los modelos, son sin sentido, porque el método no nos ayuda, el método no nos acompaña. Bueno, yo he tenido que incluir, porque esto es un borrador, que haciendo un trabajo más ambicioso, una publicación que salió en el Diario Nación hace unos días, un mes, algunos días, de un amigo mío, el papá de Big Data en Argentina, Walter Sosa Escudero, en donde él menciona un estudio de Vigen, un abogado joven de Harvard, que no es estadístico ni economista, pero hace un experimento y dice, bueno, voy a meter 26.379 variables en un programa de inteligencia artificial y las voy a correlacionar de dos en dos. A ver qué obtengo. Bueno, acá aparecen las correlaciones. Por ejemplo, este, aparece una relación
a más del 90% de una relación muy estrecha entre las películas en las que aparece Michael Cage, que es sobrino de Francis Ford Coppola, y los que se ahogan en una piscina en Estados Unidos. Y aparece otra correlación espuria en la que estamos a punto 99% entre la probable aparición de ovnis en México y los que se ahogan en la piscina en México. Entonces él dice, bueno, voy a ver analizar un poco este software de inteligencia artificial y estoy preocupado por la inflación. Vamos a ver en los últimos 20 años qué pasó. El software permite meter una variable y le selecciona la variable de todas estas 26.000 y pico que más correlación tiene y le larga el resultado. La correlación, .998, es entre la inflación argentina y la demanda de duchas de agua fría en Estados Unidos. Fíjense ustedes, Walter Sosa Escudero dice, bueno, empecemos a distinguir causalidad de casualidad o de asociación. Obviamente, hay trabajo muy pulido. Grangen y Newbold toma X e Y y las correlaciones. Y dice, bueno, este resultado me permite decir Y función de X es espurio. Porque aunque tenga, esto es muy atención, un R cuadrado muy alto, el término de perturbación o de error del modelo estimado no cumple condiciones de aleatoriedad. Es decir, tiene información relevante, no incorporada en un modelo. Hablo de modelo, pero no fue un modelo sofisticado. Fue un modelo de esos de series de tiempo que conocemos nosotros, de tipo ARIMA, etcétera, etcétera. Él introduce esta condición. La condición que él introduce es un R grande, un residuo no blanco, es decir, no aleatorio, media cero y varianza constante, es un indicador de una correlación o una regresión, en este caso, espuria o sin sentido. Bueno, ¿qué pasa? Posteriormente es muy famosa la conferencia del profesor Pope de la econometría, David Henry, en la Escuela de Economía de Londres, trabajo que es sujeto a referato y publicado en Económica en Inglaterra, donde él quiere explicar la inflación en Inglaterra con datos cuatrimestrales entre el año 64 y el 75. Y coloca un gráfico donde la tasa de inflación va casi a la par de la cantidad de dinero. Una cosa lógica, medido por M3, pero después presenta un gráfico alternativo. Y es la inflación y la otra variable no es la cantidad de dinero. Es una variable C que él no define hasta el final. Porque estudiando los dos modelos ajustan perfectamente bien. Y los R cuadrados son el coeficiente de correlación 0.99 los dos. Pero ¿qué pasa? En el modelo donde incluye la variable C, lo que está dentro del modelo es relevante estadísticamente. No me voy a referir acá a las pruebas de Studer ni nada de eso, no tiene sentido. Digo que es relevante. En cambio, en el que pone inflación, lo que está dentro no es relevante. Y él define qué es la variable C frente a la risa y de la gente, que esa variable C es el acumulado de agua caída en la ciudad de Londres y en el mismo periodo. Bueno, ahí Henry trae una discusión en lo que están a favor y en contra de los métodos econométricos y estadísticos, nombra una serie de autores, y ese hace hincapié en la necesidad de correctas especificaciones de los modelos para que no nos quede nadie afuera y no tengamos problemas con el término de perturbación después. Que no sea blanco y que nos digan, bueno, si no es blanco tiene información relevante.
determinística, tenés que hacer todo de nuevo otra vez. Esa es la idea que se plantea, ¿no? Bueno, pero Henry se inspira en un trabajo de los escoceses Livingstone y Bandon, un año antes, que han hecho un modelo donde la inflación en Escocia, década de los 60 y parte de los 70, estaba mejor explicada como que la explicaba Mills. El trabajo de Mills era conocido porque decía que en Escocia la tasa de crecimiento en el exceso de oferta de dinero explicaba la inflación. Sin embargo, el modelo alternativo que explicaba mejor la inflación eran los casos de disentería, que es un problema de una diarrea hemorrágica. También para ver cómo viene esto de los peces espurios, ¿cierto? Bueno, en realidad hay que hacer un resumen. Cuando se analizan esos trabajos, lo primero que surge es lo siguiente en estos trabajos. Para que no ocurra esto, las variables tienen que tener sentido. Tenemos que poner en el modelo las cosas que la teoría económica como restricciones nos indica que tenemos que poner. Y luego tenemos que analizar bien la significatividad del modelo y que lo que no incluye el modelo, porque los modelos no incluyen todo, siempre hay un ceteris paribus, en donde se dejan cosas que no se incluyen, porque las teorías son reducidas. Lo que no incluye el modelo tiene que cumplir un requisito, que es el residuo. Ese residuo tiene que ser aleatorio. En las pruebas econométricas o estadísticas tiene que dar aleatoriedad ese residuo. Esa es la idea que se plantea. Bueno, entonces ocurre que hay una preocupación por lo que esos modelos tengan las variables que tienen que tener según restricciones de teoría y blanquear el residuo. Es decir, que el residuo que queda sea aleatorio. Porque si el residuo no es aleatorio, hay un componente determinístico, hay que sacarlo de ahí y ponerlo en el modelo. Bueno, acá viene eh, lo que yo entiendo, hago extensivo al concepto sin sentido. ¿Y por qué hago referencias al tema sin sentido? Porque todos los modelos que han venido en la macroeconometría sobre todo, trabajándose, son modelos que corresponden a la mecánica celeste. Es decir, son modelos basados en teoría que tienen una adoración por la física clásica. Newton Kepler, algunos dicen Newton, el joven Kepler. Entonces, ese espacio es muy reducido, muy reducido. ¿Y qué significa esto? Que no tenemos en cuenta, como dice Hayek, que la ciencia social, en especial la economía, es una ciencia compleja, entra dentro de fenómenos complejos. Y todo lo que nosotros creemos es aleatorio, resulta que no lo es. Y no son pocas cosas con media cero y varianza. No, no. Es terrible. Imagínense un modelo macroeconométrico diseñado para ser estimado y lo que dejamos afuera es nada menos que el efecto que tiene que Putin corte la energía en Europa, que haya un COVID, que los sindicatos, algunos oficialistas se vuelve a la oposición, que cambian al ministro, que hayan manifestaciones porque quieren privatizar una gran empresa, son todos sacudones por fenómenos complejos. Miren, el mismo Walter Sosa Escudero escribió un artículo posterior diciendo, ¿por qué no se ocupa más la gente de la macroeconomía y de los modelos macroeconómicos?
¿Será tal vez, se pregunta él, porque es compleja y ya no vale la pena seguir insistiendo en esta mecánica clásica? Bueno, vamos a ver algunas cositas. El emporio de los modelos macroeconométricos de Estados Unidos y Norteamérica, donde están los premios Nobel, las principales academias y donde está todo el boom y top de la enseñanza, sin desprestigiar Europa ni Oxford, ni Cambridge, ni la economía de Londres, ni Sorbona, por supuesto, pero en Estados Unidos, donde están los principales premios Nobel y donde están también las principales academias y modelos funcionales. A comienzos de los 70, no vamos a ir para atrás, los modelos de inspiración keynesiana clásica fracasaron. Fracasaron en la predicción del ciclo petrolero. No dieron resultados. Como consecuencia de ello, Robert Lucas, premio Nobel, dijo, oye, porque están mal los procesos de expectativas en eso. Porque si la economía supone que somos racionales, no vamos a tener expectativas racionales. Bueno, entonces surgen los modelos de raíz neoclásica con flexibilidad de precios y salarios, por oposición a los keynesianos, y con expectativas racionales. No sirvieron. Aparecen los neo-keynesianos, que toman las expectativas racionales neoclásicas, pero introducen inflexibilidad de precios y salarios. Sobre todo el salario, usted sabe la acción de los sindicatos en Estados Unidos, en todos los países. Tampoco sirvieron esos. Y nos agarró la crisis del 2008. Ninguno pudo servir de esos modelos para pronosticar o predecir lo que iba a ocurrir. Inclusive la película, la gran película, la gran apuesta, cuando se venía la crisis, nadie afirmaba que se iba a venir la crisis. Y los cuatro jóvenes economistas que tenían una empresa para asegurar de los riesgos de la crisis que se venían, no le hicieron caso. Los trataron inclusive de alarmistas. Alan Greenspan decía, esos son alarmistas, acá no va a haber crisis, lo que se está observando son burbujas regionales. Los modelos no sirvieron. Bueno, hay opiniones muy bien fundamentadas porque no sirven estos. Entonces uno se pregunta, hablamos de correlaciones espurias, sin sentido. ¿Tiene sentido seguir existiendo en un método inspirado en la física clásica, lineal y reduccionista? Ahí es donde yo agrego el sinsentido. No tiene sentido. Evidentemente, ya Keynes había advertido cuando gana Timbergen el premio Nobel, el primer premio Nobel de Economía, un econometrista, y él lo lee al libro de Timbergen, dice, nadie más honesto que este profesor, nadie más pulcro que este profesor en la materia que está desarrollando, nadie más exacto y más convencido, un verdadero especialista en magia negra. Con eso, a pesar de la amistad que los unía, Keynes no acepta para nada la econometría. Y mucho antes, en el 40 hay un artículo de Keynes muy interesante, donde antes que se conociera el nombre de expectativas racionales, él dice, no puede una simple variable que represente la esperanza matemática reunir problemas de asimetría en los agentes económicos en la concepción del modelo de fondo, en problemas sociales, psicosociales, en problemas políticos, no se puede incluir eso. Y eso es relevante. Por otro lado, hay críticas severas de los austriacos. Ha llegado a decir von Mises que ese tipo de modelización es una niñería. En la epistemología de von Mises, que hay un ejemplar en Mendoza, que se pudo leer, él declara es una verdadera niñería. Y después tenemos la izquierda. La izquierda es muy interesante lo que dice la izquierda, todos, por supuesto, regenteados nada más ni nada menos que por Gastón Bachelard. Ellos dicen que es
todos esos modelos constituyen empirismo ingenuo y que se debe a la teoría económica, que lo que está haciendo eh, es aplicar el criterio reduccionista y los criterios de optimización y maximización, un poco y bastante ahora cuestionado la racionalidad desde el punto de vista de las neurociencias. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que todos estos modelos cumplen con el residuo blanco. Pero claro, es un diseño de experimento. Esto, todos terminan como en una película en un monocromo romántico de Hollywood de la década del 40, o un cuento de hadas. Todo termina perfecto dentro del reducido círculo reduccionista y lineal de la mecánica celeste. Ahí aparece todo. Pero cuando hay que aplicarlo en la realidad compleja, los modelos no han dado resultados. No han dado resultados. Y en países que agrupan a los mayores economistas, econometristas, especialistas en estadística, universidades top, etcétera, etcétera, no han dado resultados. ¿Cierto? Bueno, ¿qué ha pasado? Obviamente, los economistas no se han quedado callados. Y, por ejemplo, Klamer y Codermer han hecho una encuesta a comienzo de los 90 por todo este tema contento a estudiantes avanzados y a recién graduados sobre lo que han aprendido en estas universidades. Bueno, resultados alarmantes del estudio. El 3% de los estudiantes han dicho que para ser un buen economista hay que profundizar lo que se enseña. Pero un 68%, pues un 68%, un 70%. ¿Qué es lo que ha dicho? Que lo que le enseñan no sirve para nada, está desvinculado la, por la realidad. Bueno, paralelamente, McCloskey, que Raúl la conoce, y Hobson, publicaron en el American Economic Review una carta diciendo lo siguiente. Bueno, primero voy a decir que esa carta fue firmada por los economistas de renombre. Está Paul Samuelson, Franco Modigliani, está Leider, Kramer, están premios Nobel, está Maurice Dobb, hay un montón de grandes economistas. ¿Y qué dice esa carta? Protestan. Protestan porque hay un monopolio de ideas, sobre todo de origen neoclásico. Y dicen ellos en esa carta, ¿cómo es posible que a los alumnos les digamos o les enseñemos los beneficios de la competencia perfecta y tengamos un monopolio de ideas? Cuando dice, deberíamos, sin pérdida de rigor, dejar entrar a todas las ideas económicas. Porque como fenómeno complejo, ahí hablan de complejidad, iba a ser más fácil en análisis. Bueno, eso en realidad a mí me alarmó. Eso. Entonces pareciera ser que en esto, a ver, en esto hay algo en los austríacos. Luis y Adolfo se acuerdan que nosotros empezamos en la calle Lavalle con la escuela austriaca, porque el profesor que inauguró el pensamiento austriaco fue Karl Becker, lo trajo Edmundo Correa. Y bueno, se imaginan ustedes que la escuela austriaca no piensa la posibilidad de modelizar fenómenos complejos. Ellos dicen que la verdadera Hayek dice que el verdadero laboratorio de la economía es la historia comparada, como fenómeno complejo y como necesidad de un abordaje sistémico. No cree en la parcialidad de un modelo.
Bueno, von Mises es mucho más fanático, ni siquiera la historia. Lo que está en la economía son criterios analíticos a priori o sintéticos a posteriori. No necesitan ser llevados a evaluación empírica, porque son válidos de por sí. Bueno, este hecho eh, en realidad nos pone en un flor de brete, en un flor de brete. Porque si nosotros estamos analizando el mundo y hace años que no tenemos noticias de que un modelo de difusión mundial haya servido para salir de una crisis, a mí me pone un poco en duda, a pesar de que yo he trabajado en esta materia, ¿cierto? Me ha creado una serie de dudas. Y más pensando en la primera economía del mundo, donde ha tenido recalentamiento y problemas de inflación, no ha consultado eso. Directamente el presidente, el presidente actual o el anterior de Estados Unidos, ha llamado a los asesores y ha dicho se recalienta la economía, ustedes saben, suben directamente la tasa de interés en la Reserva Federal. Listo, vamos a frenar el recalentamiento. Pero ese porcentaje que sube la tasa de, de interés de la Reserva Federal no es el resultado de la simulación de ningún modelo. Se basan en experiencia, en la historia. Entonces, ¿qué ha pasado? Podemos ir un poquito más. Porque la idea mía es decir, espuria sí, sinónimo de sin sentido, como lo llamamos al comienzo. Pero lo que yo quiero hacer notar y quiero adicionar, y en un estudio más ambicioso, es que también es sin sentido hacer cosas cuya metodología no está adecuada a un fenómeno complejo como un fenómeno social, ni por aproximación, ni por aproximación. Sin embargo, ¿cómo se ha venido manejando esto de los modelos? Y se ha venido manejando centrando mucho la atención en el residuo del modelo, que sea blanco, ¿cierto? Bueno, acá está el problema. Es lo que yo amplié en un estudio anterior que me publicaron en España, formaba parte de tesis o post-tesis, no sé qué fue. Yo tomé el Merval y tomé el Dow Jones con una serie de datos diarios desde 1900 termina a comienzos del 2000, con dos modelos naïf, es decir, muy simples, autorregresivos y con media móvil. No modelos explicativos, sino modelos de... Y conversé con una matemática, con un físico, y le digo, che, acá yo me encuentro con una novedad. Los modelos simples explican todo, tienen dejan un residuo blanco, aleatorio, con todas las propiedades. Le hicimos todos los test, Durbin, Watson, Peace, Box solo, todos los test habidos y por haber a estos modelos. Y entonces llegamos a una conclusión. ¿Por qué no hacemos un experimento? ¿Por qué nos fijamos en el test de Brod, Decker and Scher, que toma como base la función de autocorrelación de la física, de dos físicos, Grasberger, Procacha, y se adaptó por estos autores? Entonces dijimos, claro, ¿y qué hacemos con el residuo? Y los vamos a elevar al cuadrado. Los podemos elevar a la tercera o a la quinta, o a la cuarta. Bueno, elevamos esos residuos aleatorios al cuadrado, le aplicamos el test en 50 experimentos a cada uno de los residuos elevados al cuadrado correspondiente a Dow, Jones y Merval, y me encuentro con que de los 50 experimentos en el Merval, 43 experimentos rechazan la hipótesis de aleatoriedad a favor de la hipótesis de no linealidad. El test es complicado, no es para explicarlo en una... Mientras que en el Dow Jones son 45 los casos de aceptación de no linealidad contra la hipótesis de aleatoriedad.
Evidencia hay por demás de que evidentemente estamos frente a un fenómeno. No hay vuelta que darle. Eso de los residuos blancos no me, en el esquema lineal reduccionista de la mecánica celeste puede andar, pero en las ciencias sociales es tan difícil querer tratarlas con modelos. Y ustedes piensen una cosa, pero muy simple. Después vuelvo al tema. Yo escuché decir a José Luis Espejo, economía es la más exacta de la ciencia y se cumple como la ley de Newton. Si fuera así, uno podría tener modelos y no habría riesgo del empresario y se podrían predecir las crisis. O la otra afirmación del presidente de que la inflación es un fenómeno monetario, exclusivamente monetario. Como si hubiera una exactitud. Está bien que la moneda, la emisión influye, pero el fenómeno de la inflación en Argentina es complejo. Hay que atacarlo de todos los frentes. Entonces, como nos damos cuenta, hay mucha gente todavía que hemos estado adoctrinados en la neoclásica reduccionista, teoría económica y sus aliados, los métodos. Cuando conversábamos esto, Juan Carlos de Pablo decía, y bueno, si creen que el fenómeno es simple y no complejo, que me digan mis colegas macroeconometristas a cuánto va a valer el dólar blue dentro de 4 días. Y Walter Sosa Escudero tuvo una frase muy célebre cuando se refirió a la imposibilidad de usar estos modelos para pronósticos. Él dijo, es lo mismo que si los meteorólogos, perdón, es lo mismo que si las nubes le tuvieran que pedir permiso a los meteorólogos para desplazarse. Es más o menos lo mismo. Bueno, eh, está bien que enfocamos estos estudios un poco desilusionados, pero la verdad es que es un fenómeno complejo, complejo. Y no solamente complejo, hay aportes de la física cuántica, sistémicos, aportes sobre bifurcación de modelos, los, los atractores extraños, los fractales. Ha surgido un montón de cosas que ahora hay que tener en cuenta, no solamente tenemos la geometría cotidiana, hay que empezar a leer eso. Yo para retirarme un poco, podría terminar esto del test, viene como un subproducto, eh, un paquete de inteligencia artificial Pro, sin Pro, el mismo TDS. A estas dos series le calculamos el espectro de Lyapunov para ver si hay caos. Y en las dos series, el primer exponente es positivo. Quiere decir que hay dinámica caótica. Esa es otra cosa que no se ha usado mucho en economía, pero hay que volver a usarse. Hay que volver a tenerse en cuenta este tipo. En ahora estamos metiendo no. A ver, yo no podría, porque no soy especialista, no podría negar, cuando hablo del colapso de los modelos actualmente, no podría negar la posibilidad de que en un futuro la inteligencia artificial procese millones de modelos por segundo, capte Big Data información, y pueda cuantificar algunas variables que ahora no son cuantificables. Eso no hay que cerrar la puerta de eso, ¿no? Podemos mejorar un poco. Pero yo me estoy refiriendo al estado actual de las áreas. Bueno, ¿qué me dejó de conclusión a mí esto? Esto me dejó de conclusión el pensamiento deontológico, que nos debe acompañar en toda la disciplina. Método y epistemología. Y entonces, hurgando un poco en esta epistemología de izquierda, francesa, uno puede llegar a decir de tres estados de vigilancia. Vigilancia a la 1, vigilancia al cuadrado y vigilancia a la 2. Vigilancia al cubo o vigilancia de tercero. ¿Qué ha pasado en economía? Bueno, en economía hemos hecho vigilancia de primer y segundo grado, o vigilancia a la 1 o elevada al cubo. ¿Qué significa esto? Que nosotros en la 1 hemos hecho un diagnóstico del problema, hemos dicho qué queremos incluir en el modelo, cuáles serían los inconvenientes que podemos decir, y como decía Cris,
tenemos que fundamentar la importancia del problema que vamos a estudiar, tiene que ser un problema serio. Y en la lado hemos buscado las submetodologías adecuadas. Bueno, los métodos cuantitativos han visto esta parte nomás. Desde 1933 hasta ahora, todo ha sido una sofisticación que ha llegado a decir a Max Weber de que cuando uno lee una revista no sabe si es una revista de economía o una revista de ingeniería. O al revés, no se puede saber dónde está la matemática o el método cuantitativo y dónde está la economía. Porque no hemos perdido en el rigor analítico. Cuando los epistemólogos recomiendan, dejen de lado a veces el rigor analítico para meterse en un mundo que es confuso, complejo, interdependiente, no lineal y multidimensional. Entonces, ante ese mundo, desde el reduccionismo de la mecánica celeste, no hemos logrado en el mundo lo que se espera. Bueno, y me queda el elevado al cubo, que sería la vigilancia epistemológica. Todo esto. En realidad, ¿por qué yo utilizo este método? No se obtendrá información en forma más barata por otro lado. ¿Alguna vez alguien lo usó y sirvió para algo? ¿Cómo se benefició el mundo de lo que yo hice? Porque en la vigilancia de tercer grado, vigilancia elevada al cubo, que son términos ahora que se están hablando, es muy importante saber para qué uno hace lo que hace. No solamente hacer las cosas desde el punto de vista lo más refinado, porque así lo exigen los referatos en los papers, porque así lo van a publicar, etcétera, etcétera. Quiero empezar a decir, como Ricardo Crespo, hay que recuperar la practicidad de la economía. Los dejo. Bueno, Hugo, muchísimas gracias. La verdad que sí, yo tengo varias preguntas para hacer, pero no quiero abundar ahora antes que lo hagan los invitados de hoy por una cuestión de cortesía de la casa. Alberto Salaza levantó la mano. Adelante, Alberto. Bueno, muchas gracias, Hugo. Ha sido muy clara tu explicación. Pero yo soy nulo en economía, pero tengo inquietud en saber cuál es la diferencia de un sistema monetarista. Monetarista. ¿Cuáles son las diferencias de ese sistema? Entre el monetarismo Que, y... sí, el monetarismo y la economía que veníamos practicando, digamos. Bueno, mira, yo a los chicos, estos amigos míos, a Luis y al Raúl y a todos les voy a llevar un librito de Milton Friedman. El monetarismo es una cuestión neoclásica que surge de Chicago por Milton Friedman, donde se hincapié en la moneda, en los cambios en la oferta de dinero, como explicante, el que explica la inflación, solamente el dinero. Que Adolfo algo dijo de la velocidad de circulación como inversa de la demanda de dinero. Pero fíjate bien, ¿por qué esto ha funcionado? ¿Y por qué lo defiende Friedman? Porque esto es así en países que vislumbran recalentamiento de la economía y un peligro de inflación. Pero surgen esas situaciones cuando ellos tienen un 2% anual y tienen una tasa de desempleo muy cercana al 4%, que es la tasa natural. Entonces, no tienen otros conflictos. Entonces, lo único que hacen es evitar que se siga recalentando la economía. La Reserva Federal sube la tasa de interés. En esos esquemas el monetarismo. Pero cuando vos tenés el despelote nuestro, que es inercial la inflación, que hay formadores de precios, que hay gente, que hay inflexibilidad de precios a la baja, que hay inflexibilidad de salarios, que se está trabajando con markup, con expectativa de 2.000 pesos el dólar blue, está en 1.200 y pico, donde tenemos tantos problemas de protestas sociales y todo. Yo defiendo la ortodoxia y estoy de acuerdo con la emisión. Pero, vamos a tener que hacer un esfuerzo un poco mayor. Vamos a tener que mezclar la ortodoxia con la heterodoxia, que no es insistir en represión de precios ni nada. Vamos a tener que luchar mucho para tener un acuerdo de
empezar con un acuerdo de precio y salario y luego llegar a un acuerdo sobre el modelo de país que queremos, aunque sea, eso todos ustedes lo han dicho, ese modelo de país, aunque sea de 10 puntos, que nos pongamos de acuerdo de 9. Pero el monetarismo anda bien cuando los países no tienen estos problemas, ¿cierto? Por eso el libro de Moneda y Desarrollo Económico de Milton Friedman, chiquitito, tiene poca hoja, es muy útil leerlo porque es para todo público, es para físicos, químicos, veterinarios, albañiles, economistas, maestros, maestras, es para todo el mundo ese libro, tiene gráficos y teoría, no tiene ecuaciones ni nada. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Aquí hay una pregunta en el chat que dice Roberto Riva, en relación a la inteligencia artificial, ¿cómo la educamos para que nos ayude? Bueno, yo te puedo decir que paralelo a la ideología, es un chiste de Kini Mafalda eso. Y la inteligencia, ¿cuándo van a dedicarse a la inteligencia natural? Dice, la inteligencia. Sí, sí, sí. Bueno, eso van a tener que haber hombres formados con cultura sistémica, ética, deontología, con un montón de cosas, de volver otra vez a personas con, eh, yo diría, con formación holística, sistémica. Este, un director de orquesta, que quizá no sabe tocar el piano, el oboe, el violín, pero sí sabe que ese sonido es de oboe, de viola, de piano, de violín, de percusión. Es decir, alguien que realmente sea un estadista, una persona de formar gente en ese campo. Porque claro, yo puedo tener un dron de inteligencia artificial, me hacen un diagnóstico rápido. ¿En qué lugar es donde los niños están, los bebés peor atendidos y los niños hasta 5 años, donde comen menos, donde tienen mejor salud? Lo hacen inmediatamente. Pero ese mismo dron sirve para descargar bombas en Ucrania. Ese es el problema. Está bien la pregunta arriba. ¿Quién educa la inteligencia artificial? Bueno, aquí levantó la mano Adolfo Anunciata. Le dejo la posibilidad. Adelante, Adolfo. Eh, Hugo, has dejado un mensaje un poco no muy optimista. En gran medida lo comparto. De todos modos, creo que hay hoy ya un reconocimiento, al menos en gran parte de los científicos, de lo que vos expresás, que estos modelos no sirven como modelos predictivos y que hay que buscarse mucho más el pragmatismo. De todos modos, de esas carencias que tenemos, la que más me preocupa es la de los valores, la deontología que debe predominar Ah, sí, en todo sí. enfoque científico. ¿Cuál es tu opinión sobre eso y si crees que realmente se está avanzando en ese sentido? Mira, por lo menos lo que se está avanzando es la inquietud de incluir como una ética especial en la disciplina de la deontología. Por ejemplo, lo que sabe Edu, ¿por qué las rectas se vuelven curvas? Bueno, está bien. Eso es vigilancia de segundo grado, del librito. Está muy bien. Pero, ¿en qué progresaría el mundo si eso ocurre? ¿Qué novedad tendríamos con que sean curvas las rectas? Y si eso ocurre así, ¿cuál es la información relevante para una mejoría del mundo en biología, en economía, en física o en química o un conocimiento del universo, en físico, en astrofísica? Es decir, es decir, bueno, no voy a quedarme solo con la parte analítica. Voy a profundizar bien si esto no lo ha dicho antes una persona, esto y esto y esto. Claro, ese es el tema. Porque yo no te doy ninguna novedad con los residuos de los modelos. Porque miles de años antes de Cristo, el principio de Hermes Trismegisto en el Kybalión, de causa y efecto, sexto principio, dice todo esto. Dice, detrás de lo que ocurre en el mundo hay una ley. Y lo que creemos que es suerte es una ley que no conocemos. Ya hablaba, hoy en día, la complejidad es sinónimo de no linealidad en muchos ya, ¿eh? Si ustedes Sí, busquen, sí.
Ese, Coincido plenamente. sí. Gracias, Hugo. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Adolfo. Bueno, voy entonces con mi pregunta. En primer lugar, una aclaración que acaba de surgir. Cuando las rectas se vuelven curvas, no es porque las rectas se distorsionen, sino porque se han trazado en un espacio que no es euclídeo. Sí, sí, sí. Entonces, para esto vale, y seguramente vos lo sabes, pero muchas otras personas no, a lo mejor pues no están en el expertise matemático. Si yo trazo un triángulo sobre una pelota de fútbol, ese triángulo va a resultar que la suma de sus ángulos interiores es mayor de 180 grados, porque precisamente sus lados no son rectos. Pero esas rectas trazadas de punto a punto, esas curvas, mejor dicho, son las rectas para ese espacio curvo, son las geodésicas. Entonces, un poco la Son rectas en el aclaración. espacio euclidiano. No son, sí, son rectas si fuese un espacio euclidiano plano. Si yo trazo Euclidiano, claro. un triángulo sobre un plano, sí, va a cumplir lo de los 180 grados, está bien. Pero si yo trazo esas rectas, entre comillas, sobre un espacio que no es plano, esas rectas son las geodésicas, que vienen siendo las curvas para ese espacio, las rectas para ese espacio. Sí, Es señor. decir, el lugar geométrico, ¿sí?, que une dos puntos con la menor distancia. Es decir, es el equivalente. Por eso, en definitiva, nosotros vivimos trabajando en espacios euclídeos, que es un caso particular de los espacios más generales, que pueden ser con curvatura positiva, con curvatura negativa, como el caso de las sillas de montar. Y Sí, se da señor. justamente en la teoría de relatividad general. Bueno, eso como aclaración. En cuanto a mi pregunta, o mis preguntas, no quiero acumular muchas, no es mi costumbre. Vos Mm. hablaste hasta incluso de los atractores extraños. Yo no me animo a calificar al sistema social de un sistema caótico en todo el sentido de la palabra, porque hay partes que son predecibles y realmente se comportan quizás caóticamente, y más en nuestro país cuando aparece un disturbio no previsto, como vos decías, bueno, una huelga, un paro de repente, que cae fuera del alcance del modelo, y la repercusión o las consecuencias son impredecibles. Y en ese caso sí son caóticos. Pero claro, me llama la atención que todos los modelos que vos mencionaste, o casi todos, sean reduccionistas y lineales, cuando hemos visto en la teoría del caos que vimos hace pocos meses, que justamente los sistemas caóticos fundamentalmente son no lineales y sensibles No lineal. y muy sensibles, claro, no lineales y sensibles a las Sensible a condiciones. condiciones iniciales. Y en esto de condiciones iniciales hago una extensión que puede ser un disturbio que no es de al comienzo, pero que te saca levemente de lo predecible y te lleva a cualquier otra parte. Entonces, me llama la atención que hayan formulado tantos modelos lineales cuando de entrada nomás estamos sabiendo que se trata de una sociedad o lo que sea. Por un lado, completamente, probabilísticamente hablando, muy lejos de ser lineal, ¿no? Esa es una de las inquietudes. Sí. Bueno, la dejamos ahí y después vamos con la otra. No, no, seguí con otra si querés, si yo coincido con eso. Ah, bueno, no, bueno, en todo caso que vos Bueno, me... pero te puedo decir algo. Alguien planteó eso y dijeron, ¿por qué no hacemos modelos no lineales? Porque no linealidad es condición necesaria, pero no suficiente para caos. ¿Y Sí, por qué no hacen modelos no, no sí, lineales? si Se no han hecho fuera, modelos no lineales, si no fuera no lineal pero, no sería caótico. sí, pero son reduccionistas los no lineales. Estamos casi en la misma. La teoría del ciclo, desde el año 40 están los modelos no lineales, pero tienen pocas variables, tienen pocos argumentos que explican. Y el Claro, residuo, a pasar de eso, el residuo que queda tiene lo que vos decís, es sensible a condiciones iniciales, por eso cuando un discurso que dijo Milei, que no debe haber hablado de ruido blanco, la situación que le encontró, que va a dejar todo en forma de ruido blanco, yo diría, vos encontraste caos blanco, no ruido blanco. Bueno, pero él se refirió a eso, dejémoslo ahí. Este, sí, otra de las partes que me interesa indagar es que en los sistemas así poco predecibles o nada predecible, como el caso de no determinísticos en definitiva, eh,
se atraviesan varios inconvenientes. Uno, por lo menos, para poder trabajar, tiene que respetar las reglas estadísticas de la SRB, en donde los parámetros estadísticos del evento particular son exactamente iguales al del conjunto. Y por otro lado, la otra pregunta que tengo es que cuando mencionaste los modelos elaborados por distintas profesionales o distintos profesionales, o Universidades. conjuntos, o universidades, con un matiz ideológico, ya sea izquierda o derecha, no importa, esos estimadores no son propios de una distribución normal, sino que son sesgados. Eso yo creo que lo debes manejar. ¿Vos cómo lo ves a eso? Cuando No, ahí no, viene yo una sí. opinión de izquierda o de derecha Yo y sí. el estimador es Yo, sesgado. Ahí, ¿cómo yo te hacer? lo puedo decir. Yo te puedo decir. Este, a ver, la curva de Gauss, Sí, cuando los valores están concentrados alrededor del promedio, puede andar. es fantástico. Pero en las cosas que vos decís, hay que utilizar una distribución de probabilidad de colas pesadas. Es decir, no tan chatita, donde la probabilidad de un evento no previsible es más alta que la normal. Una función beta o gamma de Euler, o por lo menos una t-Student, Está que bien, tiene colas entonces, más levantadas. claro, entonces, Es una ¿dónde? campana como Gauss, Está pero tiene bien, las colas más levantadas. Por lo entiendo. que te Pero estoy entonces, diciendo, la probabilidad de un evento alejado de la media es mucho más grande que en la distribución normal. claro, entonces, ¿en qué sentido en dónde queda el sentido de hablar de media y de desviación estándar como si estuviéramos hablando de una distribución normal común y corriente, por decirlo de alguna manera, y sin desmerecerla, por supuesto? Sí, claro, por supuesto que sí. Ahí tenemos que hablar de Eh, otros parámetros estadísticos. la curtosis, la Sí, asimetría claro, y, y el coeficiente hay un coeficiente que mide si los residuos se alejan o no de la... Ya que Vera, ¿sí? Los residuos se alejan en la media de la distribución normal. claro. Hace un estudio de normalidad, uno de curtosis y asimetría, y ahí te metes en no linealidad y caos directo. Bien. Bueno, otra cosa que más que nada, y ahí me voy a quedar calladito, es el caso de los radares o los murciélagos que trabajan, esto es referido a las correlaciones, ¿no? Ellos, se me ocurre, sin ser especialista en este tema, que reconocen su propio chirrido que emiten para poder ver con el oído, ¿no es cierto? Los murciélagos. Aunque haya una nube de murciélagos buscando sus presas, hacen la correlación, supongo esto, ¿no? Pero debe estar muy cerca de ser así, porque Se reordenan. al reconocer cuál es su eco y no confundirse con el eco que están produciendo los de otros Sí, murciélagos que están volando en manada prácticamente en conjunto. Yo he visto volar cientos de murciélagos en muchos lugares y no se chocan entre ellos, no se confunden, reconocen sus propios chirridos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene como si fuera la huella digital un chirrido, no sé definirlo o nombrarlo de otra manera, sigamos llamándole chirrido o silbido o algo así, que es propio de él. Entonces ahí hace la correlación y le da un valor alto cuando es el de él, ¿no? Entonces, por eso estimo, creo que con poco margen de error, que su oído interno, en eso yo por supuesto no conozco, pero tiene que estar haciendo la comparación entre su señal propia y el eco que recibe, que tiene las mismas características estadísticas de ese evento, y por eso ve, ¿no? Una acotación nada más. ah, sí, vos estás planteando La un correlación buena, automatismo. No, no, bueno, estás planteando un automatismo en la autoorganización. sería una autocorrelación. Sí, es decir, y una autoorganización, se organiza. Claro. Adelante, Raúl. Bueno, voy a hacerte dos o tres preguntitas juntas. La primera es, desde el punto de vista de la economía, ¿cómo deseamos que sea un país? Porque vos mencionaste que en Estados Unidos la tasa la mantienen en cierto valor y la van manejando para arriba, para abajo. Sí, También mencionaste que
el desempleo también tiene ciertos indicadores. Sí, Entonces, están muy cerca del 4%. Sí. claro, entonces de ahí me da la idea de que un país deseable es aquel que tiene eh, más o menos esas condiciones y tiene una gran proporción de clase media, es decir, que tiene muy baja la cantidad de pobres y muy baja la cantidad de extremadamente ricos, cosa que no ocurre eso así en Estados Unidos. Pero No, ocurre en los países escandinavos. claro, claro, eso un poco iba a eso la pregunta, porque Bueno, ambos, vos me estás sacando de metodología y me estás metiendo en política económica. Ese es el tema. bueno, No, no, pero de- no le de- escapo no le escapo al bulto. bueno, está bien. De todas maneras, justamente vos mencionaste los países escandinavos y que tienen otro sistema político bastante distinto y mucho más tendiente a la igualdad y tendiente a valores diferentes, mientras que el sistema occidental o digamos concretamente Estados Unidos tiende más a a una competencia y a una economía de mercado. ¿Es lo que me parece Sí. o es algo Bueno, distinto? mira, Raúl, te voy a mandar un audio de una conferencia igual que me pidieron por radio. Eh, eh, el problema está acá. En esa pregunta a mí me preguntaron algo y yo dije, no nos equivoquemos. El mundo es liberal. Somos liberales por un imperamento o un determinismo biológico. Niklas Frank, un economista sueco, parlamento, somos liberales. Y en Estados Unidos, y liberales. Y en Chile, liberales. En Corea del Norte no nos dejan hacer otra cosa. Pero el problema no está allá. No hay que hablar más de liberalismo. Lo que hay que hablar es de un acuerdo que diga, esta es una sociedad de economía mixta. Y voy a ser liberal en la parte de mercado. Pero en lo que le corresponde al gobierno, el gobierno participa, no el 20 y pico por ciento menos o no llega a 30 en Chile. Participa en Escandinavia el 51-52%. Es decir, que en lo que es mercado, sea grande o chico dentro de la economía total, hay respeto por el liberalismo. Ahora, el mercado, donde cumple en Escandinavia funciones duras de regulación, salud pública, seguridad, un montón de cosas. Entonces, el problema acá no está en decir abandona el Estado, no quiero el Estado, no. Está en que hay un acuerdo y diga qué volumen, qué rol, qué funciones, qué servicios va a prestar el Estado. Y a lo mejor va a ser un Estado grande, pero eficiente. Pero la parte que es mercado, ahí en todo el mundo es liberal. En todo el mundo. Si Está las bien, pero cosas déjame decirte esto. Yo veo que la filosofía es como si fuera el paraguas grandote, digamos así, del cual vienen otras ciencias, entre ellas la economía. Es decir, que primero la veo a la filosofía y después a la economía. También, correcto, y también la veo a la justicia. Pero correcto. si ambas no interpretan las cosas y se llevan mal, por decir así, la cosa no funciona. No Porque funcionan los modelos. sin la justicia, vos no podés tener ciertos regímenes que tengan una economía sana. Concretamente, ¿qué similitud hay entre Estados Unidos y Suecia, por ejemplo? Y que las penalidades que hay para quien no cumple la ley son grandes en los dos lugares. Por más que sea una monarquía, por más que sea una democracia, por más que sean sistemas totalmente distintos, pero las penalidades son importantísimas porque el ser humano de alguna manera se comporta también limitándolo, ¿no? Se comporta poniéndole un marco
que lo da la sociedad y lo va, y en ese marco es probable que vaya también acorde con la evolución que se va teniendo. Disculpame que me extendí, pero más o No, menos no, me parece. entendido. La inquietud es muy buena la tuya. Todas las inquietudes que han planteado, pero por ejemplo, para profundizar en lo que dice Raúl, deberíamos tener una charla cuando concurra un especialista en sistemas económicos comparados. Y yo me refería a los modelos, ¿viste? Me refería a ese tipo de cosas. A mí no me, yo no estaría en condiciones de decirte por qué la economía nuestra tiene inflación, por qué no tiene, si mejor es mi ley que el otro. Ese ya tema no era tema específico de mi charla, para nada. Lo mío era el fracaso de la linealidad reduccionista en la posibilidad de tener modelos que realmente sirvan para diagnóstico y evaluar. Te quería preguntar algo que me parece que va más allá o excede lo que es el análisis puramente económico. Yo creo que el ser humano argentino, somos todos los que estamos acá, o por ahí hay alguna excepción, pero provenimos de una mezcla de Un razas. crisol, un crisol de Sí, sí, razas. sí. Y, para no hacer larga la pregunta, la voy a resumir. Quiero preguntarte, ¿tiene que ver en eh, en esto que nosotros vivimos y de lo cual yo tengo conocimiento no voy a decir desde que tengo uso de razón, sino desde un poco más de chico, quizá preadolescente, que vivimos en inflación? ¿Tendrá que ver esto de que vivimos en inflación, la característica del ser argentino, que a su vez, por característica, ayuda a que esto se genere y también por característica hace que sea tan difícil volver a situaciones normales, es decir, que no sigamos viviendo permanentemente o indefinidamente en inflación? No sé si se puede llegar a entender, porque Sí, sí, pero yo te creo dejaría que esa. supera el análisis puramente económico esto. No, por eso yo te digo que es una pregunta muy importante para los neurocientíficos que estudian las emociones, los criterios de racionalidad, que estudian el carácter, los psicólogos y todo eso, ¿viste? Porque ya nosotros tenemos hoy yo tenemos, nos enseñaron uno solo, el homo económico. De ahí no nos sacaron a nosotros. No nos enseñaron el hombre solidario, ni el hombre nada, el hombre económico. Todo lo que hemos estudiado, por supuesto. El tipo que es racional en la toma de decisiones, pero no nos han enseñado otra cosa. Es decir, no es el campo de los economistas. Entonces, Entonces, con sí, esa característica, ¿tenemos alguna chance, digamos, de ver que podamos vivir por lo menos un tiempo en situaciones normales y no permanentemente en esta inflación que destruye, que no nos da ninguna posibilidad a no nos da vivir respiro. normalmente? ¿Eh? No nos da respiro. Mira, es una cosa que para mí no tiene salida. Cuando vos ves que Perú, Bolivia, Uruguay, en África, Zambodia, que no tiene ni calle asfaltada, el Principado, el Reino, tienen 2% de inflación anual, no sabría qué decirte. Realmente, por eso esto no nos va, lo que he hecho es condición necesaria en la ortodoxia de ahora para bajar la inflación. Pero yo creo que no es condición necesaria y suficiente. Alguna otra cosita va a tener que aparecer. De acuerdo sobre precios, salario, compromiso, premio, castigo, modificación de la escala tributaria. Alguna cosa va a tener que hacer. Porque venimos de una inercia de años. Justamente, para superar esa inercia. Yo no, Eso es lo que...
lo que tenemos que Yo no trabajar. te, no sabría decirte, ¿viste? Habría que tener gente que hace política económica, que son economistas, pero son políticos, sociólogos, otro tipo de formación. Bueno, Pero la inquietud tuya es la inquietud que tienen todos los que estamos escuchando esto. No, no te creas que solo. Adelante, Adolfo. Sí, bueno, terciando en esta conversación, yo soy un convencido de que la Argentina es adicta a la inflación. Tenemos una adicción, necesitamos de un psiquiatra que nos haga una terapia para poder salir de esa adicción. ¿Y por qué esa adicción se sigue produciendo, se sigue incrementando incluso? Porque hemos logrado una expertise para convivir con la inflación impresionante. Cuando uno habla con algún empresario extranjero, desde Chile hasta Noruega, no puede entender cómo es posible tomar decisiones y desempeñarse en un país con la inflación que tiene la Argentina. Yo me acuerdo que hace ya más de 50 años, para una licitación que llamaba IPF, habían 2 tomos de 500 páginas cada uno, con las fórmulas de reajuste a aplicar para la compra de un tornillo o de un tarro de pintura. Y nos habituamos a eso. Y no nos dimos cuenta que esto tenía un peso específico muy fuerte en el resultado de la actividad económica. Porque no es solo el tema del aumento de los precios, de la desvalorización del valor adquisitivo del dinero el que influye, sino que esto genera como que cada día salimos todos en una carrera distinta. Entonces uno al final del día le ganó al otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que se genera un caos en el cambio de los precios relativos de los bienes. Hay bienes que se duplican el valor o el precio y hay otros que se multiplican por 2, hay otros o 3 y hay otros que crecen un 10% y hay otros que no crecen. Entonces eso genera una cantidad de disputas interactivas muy importante. Y por otro lado está el costo, bueno, acá también está el tema del salario fundamentalmente, que es el que no se puede ajustar probablemente en los mismos tiempos que se ajustan el precio de otros bienes o servicios. Y hay otro tema adicional, que es la administración de esa inflación. Trabajar en un país con los índices de inflación que tiene el nuestro, te requiere de un 20% o un 30% de los recursos que vos tenés para producir, para mejorar tus condiciones de competitividad, para ser más racional, para cumplir más tus objetivos. ¿Por qué? Porque estás todos los días cambiando los precios, pidiendo presupuestos que en una semana no sirven más. Y esto no nos damos cuenta el gran despliegue de energía que nos exige. Pero no hemos acostumbrado. Y lamentablemente creo que vamos a necesitar, eh, Hugo ha insistido en 2 o 3 oportunidades hablando de la necesidad de un acuerdo y un acuerdo amplio, que coincido es lo que puede ayudar a convencernos de que hay forma de salir de esta adicción. Pero exige, como toda salida de una adicción, exige una gran disciplina, un tiempo y una abstinencia que se hace muy dolorosa. Esa es un poco mi opinión sobre el tema de la inflación. De todos modos, hay muchas otras versiones sobre países que, que tienen una inflación realmente casi una deflación, como Japón. Se tiene que preocupar porque no caigan los precios. Entonces, bueno, Eso es muy grave, también es grave. eso es muy grave, claro que es muy grave. Y bueno, y esa es una sociedad que uno analiza la economía japonesa
como una economía liberal, y yo digo que es el país más comunista del mundo, desde el punto de vista económico, porque hay 10 grandes conglomerados que son los que absorben toda la producción y la exportan al resto del mundo. Y Japón es lo que es gracias al nivel de apertura de su economía, de exportar e importar gran cantidad de sus bienes. Pero bueno, es una discusión abierta. Interesante, Adolfo. Roberto, ya sé que levantaste la mano, pero permitime, primero porque yo la levanté primero, y segundo, y segundo, porque es cortita la pregunta y quiero seguir con esto que menciona Adolfo. Y la pregunta es para Hugo. A ver, ¿qué pensás? Porque si es verdad que somos adictos a esta situación que se menciona de la inflación, si somos adictos a la inflación, la dolarización podría ser que tuviéramos una inflación en dólares. Esa es la pregunta. ¿Qué entendés por dolarización? Y que nos manejemos con el dólar nada más. Ponerle que Pero hagamos por un eso. imperativo del gobierno. Y como moneda oficial, como moneda corriente. Y las causas subyacentes están, hay peligro que no tengamos inflación en dólares. No sé si a la altura de la que tenemos en peso, pero la ventaja que tendríamos con el dólar, que ahí sí que no habría ninguna posibilidad de emisión, Claro, ni siquiera este, a escondida, que la ignore la Claro, gente, la población. claro. claro, claro, Eso claro. sería, pero el dólar, hay una contradicción en todo respeto al presidente, porque si él dice dolarización como moneda oficial por decreto, está violando lo que él mismo dice de la ley de oferta y demanda de moneda. Dejar que la Claro. gente tenga la moneda, ese es el problema. No, no, tenés que dejar eso lo hemos discutido en radio el otro día que me hicieron unos reportajes sobre la... No, 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 si él es defensor del mercado, hay un mercado de moneda. Yo compro euros, compro chilenos, compro dólares, pues me manejo con la plata argentina. Ahora, si vos vas a imponer de golpe y porrazo, el tipo que venga con peso argentino no le vendan nada, no, ya estamos haciendo una imposición gubernamental de eso. Estamos poniendo, Claro. estamos quitando el curso oficial, el curso legal a la moneda nuestra. Ya no es más el curso legal, pero Y iría en contra de los principios del propio Milei. Le damos las palabras finales a don Raúl Eduardo Pía para que cierre. siempre las últimas palabras las dejamos para los agradecimientos que nosotros tenemos como grupo de amigos de la ciencia. El primer agradecimiento es para vos, Hugo. El segundo agradecimiento, muy importante, es para todos los que han asistido. El otro agradecimiento es para la Facultad Regional Mendoza de la UTN, que nos brinda mucho apoyo. Y también hago uno especial para los que trabajan en la mesa organizadora. A todos muchas gracias y bueno, que tengan muy buen fin de semana y nos vemos la semana que viene, espero. Y yo agradezco la oportunidad que me dieron.